Estás en sintonía de Unos Minutos con mi pueblo, el espacio del sacerdote con su feligresía. Unos Minutos con mi pueblo. Hola, hola, muy buenos días, queridos hermanos. En este viernes, ya fin de semana, una semana que hemos transcurrido en la presencia del Señor a través de su santísima palabra. Aquí estoy, Señor, tómame entre tus brazos. He venido ante ti con el alma entre las manos para ofrecerte mi oración, en ella hacerte una petición. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna, a ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que sin cesar les he enviado, a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor, y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre. Pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya.
Les invito a que juntos meditemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelista San Mateo, capítulo 13, del 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con un evangelio que causa ciertamente una admiración y es la manera con la que Jesús enseña, diferente a la de los escribas y a la de los fariseos. Jesús llega a su pueblo, nos narra el evangelista San Mateo, y hace lo que él viene haciendo por todos los lugares donde pasa, y es enseñar a la gente de tal modo que muchos se asombran. Y muchos llegaron en su pueblo a preguntar de dónde sale esta sabiduría, de dónde sale el poder para esos milagros, cuál es la autoridad con la que Jesús se sienta en la sinagoga a enseñar. Ante la enseñanza de Jesús hay dos actitudes: el asombro y la fe en aquellos que lo escuchan, o el asombro y la incredulidad en aquellos que no aceptan su mensaje. Dichosos los que creen, porque ellos han de recibir muchos milagros, muchas gracias, muchas bendiciones. Tristes por los incrédulos, porque allí la incredulidad de alguna manera limita el obrar de Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible suscitar esos signos, esos milagros, esas gracias que el Señor quiere derramar por todos los lugares donde Él pasa. Triste para aquel pueblo cuando Jesús les dice, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Jesús de alguna manera le da pesar la incredulidad de los suyos, de su pueblo. Pero sin embargo, no se detiene, sigue haciendo la obra que Dios Padre le había encomendado, y es la obra de llevar la buena noticia, el Evangelio, la misión a todos los rincones de la tierra. La enseñanza de Jesús, queridos hermanos, la enseñanza de Jesús es una enseñanza cargada de autoridad, una autoridad que se manifiesta a través del servicio, la cercanía y la coherencia. Por eso el asombro de la gente. Cercanía, coherencia y servicio son las características de Jesús, que en cierta manera se contraponen a aquellos que se preguntan de dónde ha sacado toda esa autoridad. Y es precisamente, queridos hermanos, porque Jesucristo sirve a la gente. Él le explicaba las cosas de forma que la gente las entendiera bien.
Él estaba al servicio de las personas, tenía una actitud de servidor y eso le daba autoridad. Eso era lo que le daba la autoridad para que muchos le escucharan como maestro. Por el contrario, las personas escuchaban y respetaban a los doctores de la ley, pero no se sentían que tuvieran autoridad sobre ellos porque tenían una manera diferente a la de Jesús y por eso es el asombro. Por eso es el asombro. Jesús viene a traernos una enseñanza nueva. No somos sus esclavos, sino somos aquellos a quienes Él les sirve. Jesús nunca se hizo pasar por un príncipe, siempre era el servidor de todos. Y esto es lo que causa de alguna manera impresión. Otro elemento que caracteriza la enseñanza de Jesús, la autoridad de Jesús, es la cercanía. Jesús no tenía ninguna especie de aislamiento a la gente. Tocaba a los leprosos, a los enfermos. No le producía rechazo. Por el contrario, siempre estaba atento a las necesidades, Hoy vemos a un Jesús que en su palabra se hace cercano a nuestras necesidades. A un Jesús que nos recuerda y nos muestra ese corazón del pastor cercano. Esa era la autoridad de Jesús, la cercanía que hoy se nos recuerda y se nos invita. Pablo VI, el Papa, señala, entre otras cosas, que hay que ser sensibles a las realidades de este mundo, saber percibir las dimensiones interiores y sus valores innegables, estar dispuestos a ayudar a superar sus riesgos. El Papa nos recuerda que una cercanía bien orientada está en el camino de una religiosidad popular y que puede ser cada vez más palpable en nuestro pueblo, en ese verdadero encuentro con Jesucristo. Y finalmente la coherencia de Jesús. Jesús vivía aquello que predicaba. Era como una unidad, una armonía que hacía lo que pensaba y mostraba una armonía plena entre aquellos que pensaba, sentía y hacía. Por eso muchos se acercaban a Él, por eso muchos le seguían, por eso muchos se cautivaban con su enseñanza, con su vida. Jesús nos muestra este camino como una manera verdadera de milagro en este tiempo, de transformación, de fe. El servicio, la cercanía y la coherencia es el mayor milagro que un cristiano puede tener en medio de estos tiempos. Pidámosle a Jesús, el buen Maestro, que nos ayude a tener estos signos que le caracterizan a Él, para que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra entrega sea cada vez más parecida a la de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hagamos juntos la comunión espiritual, diciendo: Señor Jesús, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Como no te puedo recibir hoy sacramentalmente, te pido que vengas en la comunión espiritual, que me llenes de tu presencia, que me sanes, que me liberes. Concédeme la gracia, Jesús, de preparar mi vida
para un día recibirte en el santísimo sacramento del altar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre nuestro país y el mundo entero, y les acompañe siempre. Amén.